principiante y no te animás a hacer pan? Hoy te vamos a mostrar una receta para hacer pan de manteca, ideal para principiantes. Con muy pocos pasos, muy fácil, una receta que no falla nunca y principalmente porque no necesitas amasar. Súper esponjoso. Y con una miga impresionante. Así es como te queda el pan. Ya después de esto podés pasar al pan francés, al pan casero, a todos los otros panes, pero este es ideal para cuando no te animás al amasado, le tenés miedo a la levadura. Así que bueno, hoy te vamos a enseñar esta receta. Esto es Trigo y Artesano, bienvenidos a todos, y para los que no me conocen, mi nombre es Rubén. Vamos a ver la receta. Bien amigos, esta receta es una receta para principiantes, pero que la puede hacer todo el mundo, de un pan con una miga muy suave y muy fácil de hacer. Vamos a empezar poniendo una cucharada de levadura en polvo, 3 cucharadas de azúcar granulada, ¾ taza de leche. La leche tiene que estar a temperatura ambiente. Si hace mucho frío en tu zona, tiene que estar tibia, pero no demasiado para que no queme la levadura. 2 cucharadas de manteca derretida. Esto lo vamos a ir mezclando para que se vaya uniendo. A esto le vamos a agregar 3 huevos de una sola vez. Como pueden ver, la manera de hacer este pan empieza un poco distinto a los tradicionales, a los que estamos acostumbrados. Mezclamos bien todos estos ingredientes y ahora le vamos a agregar 4 tazas de harina, todo uso, tamizada, con una pizca de sal, media cucharadita. Le vamos a agregar primero una taza. Lo vamos a unir bien. Esto que estamos haciendo va a evitar también que tengamos que estar amasando la preparación. Entre el batido y el descanso vamos a hacer que no sea necesario hacer un amasado largo, sino solamente una unión en la masa. Voy a cambiar de la batidora por una espátula y ponemos la segunda taza de harina tamizada y seguimos mezclando. Agregar la última taza de harina, son 4 en total, aproximadamente unos 480 gramos de harina, medio kilo. Con esta masa vamos a sacar 2 lindos panes. La masa nos va a quedar un poco pegajosa, así que lo que vamos a hacer es espolvorear bastante, un poco sobre la mesada. Nos vamos a ir ayudando de una espátula para que no se nos pegue en las manos, que no nos ensuciemos tanto las manos. La masa se tiene que comportar de una manera dócil hasta que no se nos peguen las manos. Vamos a amasar un poquito más para juntar toda la harina que pusimos en la mesada. Esto es todo el amasado que le vamos a dar.
Y cuando tenemos la masa así, la ponemos en un bol limpio, la tapamos y la vamos a dejar reposar por 1 hora. Está bien linda. Le vamos a poner un poquito de harina para que no se nos pegue en la mesada. Lo que vamos a hacer es dividir la masa en 2, porque vamos a hacer 2 panes. Vamos a utilizar un molde que tenga bordes altos, enmantecado. Y lo que vamos a hacer ahora es estirar la masa con un palote. Vamos a hacer un rectángulo. Nos vamos a asegurar de que haya un poquito de harina abajo en la mesada para que no se nos pegue la masa. Si el molde de estirar la masa más o menos un poquito más chico de lo que es el molde, y ahora lo que vamos a hacer es ir enrollando. Si vemos que tiene un poquito de harina en la masa, la dejamos. Al borde le hacemos esto para que se pegue mejor y no quede una marca. Nos ayudamos con la mano, los dedos, cerrando bien el pliegue. Esto va a ir para abajo. Y en el molde enmantecado lo vamos a poner ahí. Ahora vamos a hacer el otro de la misma manera. Cerramos bien el pliegue, ayudándonos de los dedos. Esto va a ir para abajo. Ponemos los 2 pancitos ahí. Los tapamos con un repasador y dejamos leudar por 1 hora más. Los panes leudaron por 1 hora. Tengo el horno precalentado a 400 grados Fahrenheit o 200 grados Celsius, y ahora lo que voy a hacer es pintar los panes con manteca derretida. Este procedimiento lo vamos a hacer antes de poner el pan al horno, y después, una vez que lo sacamos, apenas lo sacamos así en caliente, le vamos a volver a pintar el pan. Así como está, lo llevamos al horno por 25 minutos aproximadamente, dependiendo de cada horno, a 400 grados o 200 grados Celsius. Los panes ya salieron del horno, estuvieron en mi horno, que es un horno caliente, unos 20 minutos, y lo que les quiero mostrar, están calientes, recién sacados. Lo que quiero mostrarles es volver a pintar los panes con manteca, estando en caliente. Y ahora, después de eso, sí, los dejamos enfriar, y una vez que estén fríos vamos a ver cómo quedaron, esponjosos. Esta receta es ideal para principiantes, un pan fácil de hacer que nunca falla,
Así que bueno, vamos a esperar que se enfríen y vemos cómo quedaron. Enfriar los panes un poco para poder desmoldarlos. Quiero desmoldarlos delante de ustedes para ver cómo quedaron. Todavía están calientes, pero súper esponjosos. Así es como quedan. Espero que les haya gustado la receta de hoy. Un pan para principiantes, una receta que nunca falla. Este es el paso número 1 para todos aquellos que no se animan a hacer pan en casa. Una manera muy fácil de hacerlo, no tienen que estar amasando. Y el resultado, como lo pueden ver, impresionante, súper esponjosos. Así que, bueno, espero que les haya gustado la receta, que estén bien y será hasta la próxima.